vida un no parar. Llevamos hoy desde las 8 de la mañana. Nos usan de transportistas, repartidores y buscadores de tesoros. Sí, porque te digan, traernos una cosa del coso que está en el coso y una aventura. Pero nosotros estamos encantados. Hoy, Gabitu, mañana, Gabitu. Así que ahora vamos a presentar al pregonero. ¿Sabéis que el pregonero ya Fruela, el nieto pandilla de Perabeles? Vamos, el tío Vicente y sobrín de Valentín, que está tocando la gaita. Ya internacional, tuvo en el Factor X en Inglaterra y recorrió el mundo cantando. Pero también de periodista, Fruela, que te vimos con Ana Rosa de Quintana. Cuenta la leyenda que cuando nosotras no habíamos nacido, tú cantaste en este prau. Así que, Fruela, aquí tienes otra vez el escenario. Bueno, buenas tardes a todos. Buenas tardes, veo mucha cara conocida. Bueno, menuda presentación que me hicieron, ¿eh? La mejor que me hicieron hasta ahora. Quiero lo primero, Ardines, gracias por tus palabras, pero quiero puntualizar una cosa, ¿eh? Nunca me invitaste a ser el pregonero de Sotrondio. No. No, y es verdad que Ardines me invitó a muchos eventos, que yo es verdad que no pude venir, no porque no quisiera, pero el pregonero me invitaron los del Pote. Se te adelantaron. No sé si me vas a llamar después, Después de esto. No, a Ardines tengo muchísimo cariño, siempre que me hizo falta que me apoyase, siempre estuvo ahí. Cuando estuve en la final del Eurocasting, organizaron la gala allí para ver la gala en directo, y siempre que necesito algo, siempre está ahí. Así que gracias, Ardines, te tengo mucho cariño, ya lo sabes tú. Bueno, como decían estos nenes que están aquí, para quien no me conozca, soy Fruela, soy nieto de Pandiella del Sita, de Perabeles, sobrín de Valentín Fuente, que está por ahí. ¿Dónde está Valentín? Ahí, el mejor en lo suyo, Valentín y la gaita. También, por supuesto, hijo de Vicente y Marisol, y bueno, sobrino de Tino y Evi, que también andan por ahí, así que yo creo que ya me ubicáis dentro de la parroquia. Bueno, cuando hago este tipo de eventos, normalmente yo me disfrazo, ¿no? de Fruela presentador, que se expresa súper bien, con una dicción casi perfecta, pero hoy hay algo que cambia, y es que hoy estoy en casa. Cuando uno vuelve a casa, cuando uno viene a casa, no hay disfraz que valga ni papel que interpretar, porque todo el mundo te conoce. Así que hoy decidí que voy a comportarme tal y como soy. Voy a hablar como yo hablo normalmente, aunque vais a notar que voy a fluctuar, voy a navegar entre el castellano ya por costumbre, entre el asturiano, que yo como me sale hablamos a la gente que tengo aquí, de tanta cara conocida. Veo muchos amigos, familia, vecinos, y quiero agradeceros sobre todo que hayáis venido a acompañarme en este día tan especial. Lo primero, quiero daros las gracias por la acogida. No pude saludaros a todos cuando entré, la vergüenza que pasé cuando entré, pero bueno, espero cuando termine poder hablaros a todos y saludaros a todos con calma. Cuando me propusieron ser el pregonero del Pote, me hizo muchísima ilusión. Voy a tener esta guía por aquí, por si acaso pierdo el hilo en algún momento. Cuando me propusieron ser el pregonero del Pote, me dieron una alegría enorme. Yo crecí en esta fiesta, vi los pregoneros casi cada año. Y como sabéis, la mayoría de los que estáis aquí, que me conocéis, que nunca me gustó ser el centro de atención, me imaginé muchas veces siendo yo el pregonero de la fiesta. ¿Para qué os voy a engañar? Pero eso, me imaginé siendo yo muchas veces el pregonero de la fiesta, pero estos días pensando cómo iba a enfocar el pregón, qué iba a decir, me di cuenta que el que el Pote tiene muchísima más importancia en mi vida de la que yo era consciente. Y es que, para que entendáis esta historia, lo que voy a contar, tenemos que empezar por el principio. Y el principio fue aquí. Mira, este soy yo con 6 años, aquí en el Pote, en esta misma fiesta. Fue la primera vez que me subí a un escenario. Lo hice para tocar el acordeón, nada, sabía un par de canciones, casi que ni podía mover el fuelle de lo que pesaba, pero yo
ya había llegado a la conclusión de que era el momento de que el mundo supiera que en Sotrondio había nacido una estrella. Sí. Ya no me aguantaba, ¿eh? Bueno, crecí entre Sotrondio, que es mi casa, y Perabeles, donde pasaba los fines de semana y veranos enteros. Para mí Perabeles era libertad, era pasar tiempo con mis primos, salíamos y entrábamos de casa a la hora que nos diera la gana. Yo creo que los padres y los abuelos, que andan por ahí, a muchos ya los veo desde aquí, yo creo que no se preocupaban porque sabían de sobra dónde estábamos. Estábamos en la acera de Mari, ¿sí o no? A las 10 de la mañana en la acera de Mari, las 3 de la mañana en la acera de Mari también, míranos. Ahí. Bueno, santa paciencia que tuvieron Margarita y el Brillante aguantándonos ahí año tras año, horas y horas. No se nos acababan los temas de conversación y yo creo que fue ahí donde eché les primeres cantaraes. Sí, fue ahí y en la acera de la tienda de Luisa y Jamín. ¿Dónde está Luisa? Ah, no está. Bueno, Luisa, para quien no lo sepa, fue el pote de oro este año. Y yo quería darle un aplauso, no está aquí, pero bueno, damos un aplauso a Luisa. Se lo contáis vosotros, ¿eh? Merecidísimo Luisa también, santa paciencia, la que tenía con los guajes, ahí dando yo el coñazo, que es un helado, que si no sé qué, que si el apunte, que me baja mi vuelo y luego lo paga. Bueno, pues eso, fue ahí mi debut musical, en la acera de Mari y en la acera en la tienda de Luisa y Jamín. Los guajes me pedían, algunos estáis por ahí, sabéis que no miento, los guajes me pedían una canción y yo la cantaba, otra y yo la cantaba, pero bueno, así fue como empezó todo y así era como estaba contento. Después también un recuerdo que tengo súper nítido, eran los baños en la Llera, en verano. Subíamos a la Llera cuando hacía calor, Inés, subíamos a la Llera, nos bañábamos en ese pozo sin fondo que más que agua era barro, París. Decían que había culebres por ahí y aún así nosotros nos metíamos en el agua, daba igual. También algo de lo que fui consciente más adelante era de la importancia, o sea, del valor educacional de les mis caminates a Sotrondio con les mis amigues del Rezalero. Leticia? Les mis amigues del Rezalero, bueno, ellos eran 4 o 5 años mayores que yo era un guajín, ellos ya eran adolescentes, entraban en la adolescencia y ya me contaban las primeras historias de los amoríos, alguna picardía que otra, que es el chaval de la moto verde, que es el chaval de la moto roja, y yo creo que fue por culpa de ellos que empezaron a gustarme a mí también los chavales de las motos. Yo creo que algo tuvo que ver, ¿eh? No, eso ya viene de serie. Bueno, en realidad, bueno, fue en aquella época cuando ya los guajes empezaban a meterse conmigo, pero yo no entendía por qué. Si yo lo único que hacía era vestirme de princesa, me pintaba los labios, me ponía los tacones de mi madre, tenía todas las Barbies con todos los accesorios que se puedan tener. Pero oye, si os digo una cosa, Perabeles para mí era mi sitio seguro. A mí los guajes de Perabeles nunca me hicieron sentir diferente, nunca. De eso yo creo que la vida en los pueblos es diferente a las grandes ciudades, como Sotrondio. Sí, en Sotrondio era diferente, Bueno, que pierdo el hilo, espera, que este tema, si me dicen a mí que hace unos años iba a subirme aquí al escenario del Pote a reírme de que soy mariquita, no me lo hubiera creído nunca, No me lo hubiera creído nunca. Bueno, aquí tenéis la foto de princesa, pero espera, que no termina aquí, que esto va peor, esto se complica. Esta fue la primera vez, le dije a mi madre que me quería vestir de princesa, ella con una peluca de payaso improvisó ahí, una vecina nos dejó el vestido, bueno, no sé. Pero al año siguiente, ¡pum! Mira, al año siguiente le dije a mi madre una cosa muy concreta, que me quería vestir de la sirenita sentado en una concha. Mira, este fue el resultado, ¿eh? Oye, a ver si en una tarde no está nada mal. Vamos a dar un aplauso a mi madre por la creatividad, ¿eh? Bueno, esto fue en Caos, no sé si os acordaréis que había el concurso de disfraces. Esto era yo en la sirenita, bueno, con una peluca, aquí estaban las piernas.
aquí tengo las piernas, con esto caminaba, y oye, y gané, ¿eh? Gané y todo. Gané todo. No sabéis, bueno, la burla que tuve que aguantar después el resto del año en el colegio, eso lo sé yo, ¿eh? Pero bueno, me compensó, me compensó. De hecho, quiero aprovechar ahora que estamos así en un momento así de risa, un poco distendido, quiero aprovechar, quiero pedir un aplauso para mis padres en este caso, pero también para todos los padres, de atención que esto es importante, para todos los padres que dejáis a vuestros hijos ser y expresarse de la manera que ellos quieran. Así que un aplauso para esos padres. Gracias. Para ellos, para vosotros, que sé que hay muchos por aquí. Un aplauso para esos padres que dejáis a vuestros hijos ser sin importar la opinión de los demás, porque a veces nadar a contracorriente es complicado, pero bueno, gracias, es muy importante. Exacto, eso oye. Bueno, yo considero que en general tuve una infancia y una adolescencia felices, pero en esos recuerdos de la adolescencia o de la infancia hay un recuerdo que especialmente tiene un lugar especial en mi corazón, que era el fin de semana del pote. Era el evento más esperado para mí, para mis primos, para nuestros amigos, era el momento más esperado. El viernes ya por la noche ya cenábamos rápido, nos preparábamos rápido, ya con los nervios de escuchar la orquesta de fondo que ya había empezado. Como íbamos recolectando los guajes por el pueblo, primero mis primos Aris y Marcos, luego Alba, Boniel, por ahí Inés, bueno, íbamos recolectando los guajes y bajábamos al Prado. Aquí nos dejábamos las cuerdas cantando, bailando. Algún lunes de esos de lluvia nos arrodillamos aquí en el barro que nos llegaba hasta las orejas. ¿Cómo? Bájame la jaula, exacto, esa es. Esa era una de las que bailábamos, ¿sí es verdad? Bueno, pues nos arrodillamos aquí en el barro y no importaba nada, ¿eh? No nos importaba nada, no íbamos a permitir que nada nos fastidiase el momento más esperado del año. Después, ya cuando amanecía, subíamos andando, con ese cansancio a Perabeles, dormíamos unas pocas horas y ya al día siguiente otra vez vuelta a la fiesta del pote. Digo unas pocas horas, no porque tuviéramos algo que hacer, no porque no tuviésemos tiempo, sino por algún motivo, en mi casa, mi abuelo Pandiella tenía por costumbre aporrearnos la persiana cuando llevábamos un par de horas o tres durmiendo. ¿Y es verdad o no, Aris? Yo creo que era la forma suya de hacernos pagar el haber llegado tan tarde, ¿eh? Yo no sé por qué los paisanos de los pueblos tienen que folgar que malo, no sé, que tienen tanta mala imagen, ¿no? No lo sé, nunca lo entenderé, pero bueno. Vamos a mandarle un beso a mi abuelo Pandiella, ¿eh? Seguro que está viéndonos. A ver. Gracias, perdí un poco el hilo. Fue aquí, en el pote también, donde vi por primera vez las orquestas. Recuerdo ver las mejores orquestas del momento. En ese momento era la Orquesta Canadá y soñaba yo muchísimas veces cuando los veía, soñaba con ser yo algún día el que tuviese allí en el escenario. Hay gente que cree en la ley de atracción o que el universo escucha los pensamientos y que luego se nos cumplen. Yo creo que hay algo de eso, hay algo real en eso, porque unos pocos años más tarde, concretamente en 2005, con 18 años, estaba ahí mismo cantando con el grupo Tequila. Ahí lo tenemos. Recuerdo esa noche que fue muy especial porque durante muchos años yo estuve entre el público, ¿no? Mirando hacia arriba y por primera vez era yo el que estaba cantando en el escenario para todos los vecinos, para toda la gente. Y recuerdo que esa noche fue algo muy especial y sentí que cumplí un gran objetivo. Luego, años más tarde, dejé la verbena, me formé en arte dramático en Gijón, me mudé a Londres para aprender inglés, después volví a Madrid, donde resido actualmente. Años más tarde estudié periodismo, trabajé en La Sexta, en Televisión Española, en Telecinco, y algo que nunca aparqué fue la música, ¿eh? Siempre seguí cantando, porque gracias a la música pude viajar por todo el mundo. Fui a cantar a Valdesoto, fui a cantar a la Felguera, fui a cantar a Pontevedra también. No, bueno, gracias a la música, tengo que dar gracias a la música, efectivamente, que conozco, he llegado a rincones del mundo que ni siquiera yo me habría imaginado que iba a poder llegar. Soy afortunado de poder dedicarme a lo que siempre quise, pero después de
digamos, esta lucha, ¿no? Este trabajo, me he dado cuenta, este trabajo por llegar a algo, por conseguir los sueños, me he dado cuenta que nos pasamos la vida luchando y esforzándonos por llegar lejos y por conseguir cosas, cuando en realidad lo que perseguimos muchas veces es algo que ya teníamos desde el principio. Y os explico por qué. Yo cuando voy a Peraveles ahora soy muy consciente de ese verde del valle, ¿no? De la belleza que tenemos delante, de esa paz que se siente, de ese aire puro que se respira. Y yo, sinceramente, después de todas estas vueltas que di, lo único a lo que aspiro es poder permitirme algún día despertarme y volver a tener esa vista delante de los ojos. Os lo prometo. Volver a salir a la calle y tener esa charla con los vecinos, esos vecinos que son más familia, ¿no? que vecinos. Nosotros en 4 o 5 años que vamos en Madrid, Diego, no sabemos quién vive en la puerta de enfrente. No sabemos quién, no tenemos ni idea. Eso se echa mucho de menos de estar en casa, ¿no? De vivir de volver, digamos. El mundo de la televisión y el espectáculo es algo que siempre me fascinó, y los que me conocéis lo sabéis, y siempre quise formar parte de él, pero es un mundo, para quien no lo sepa, es un mundo bastante superficial, en el que las relaciones personales muchas veces se basan en quién eres o qué puedes aportar, sobre todo, ¿no? Entonces, cuando formas parte de ese mundo, a veces es muy fácil perder la perspectiva y no saber, no poder distinguir ya lo que es real de lo que no. Para mí, venir a Sotrondio o a Peraveles, o en este caso al Pote, es la manera de reconectar, cuando vengo aquí una vez al año, es mi manera de reconectar conmigo mismo. Esas conversaciones que tenemos con la gente, esas conversaciones reales, de verdad, las que no importa quién eres, qué hiciste, qué conseguiste, cuánto tienes, esas son las que de verdad me hacen darme cuenta de quién soy y lo que de verdad importa en esta vida. En este camino recorrido a lo largo de todos estos años, me he dado cuenta, un poco redundando en lo anterior, me he dado cuenta que no importa lo lejos que llegues, sino que tengas un lugar al que volver. Y para mí, este es mi lugar. Sí. Bueno, este que veis aquí es Fruela, de 6 años, que toca el acordeón, y yo creo que estaría dando saltos de alegría si alguien le hubiera dicho que muchos años más tarde iba a estar aquí en este escenario dando el pregón, así que lo conseguiste. Gracias. Quiero dar las gracias a la Comisión de Fiestas por haberme invitado, por haber pensado en mí para dar el pregón. Muchísimas gracias por haber contado conmigo y dejarme vivir este momento. Y también quiero daros las gracias sobre todo a vosotros, familia, amigos, vecinos, algunos que habéis venido de muy lejos para acompañarme en este día tan especial. Quiero daros las gracias por acompañarme no solo hoy, sino siempre, también en la distancia, a través de las redes sociales. De verdad que me siento muy, muy, muy querido, y quiero daros las gracias a todos y cada uno de vosotros. Muchísimas gracias. Y ahora me dijeron que tengo que... Espera. Vale. No, eso gratis ya no, ¿eh? Bueno. Vamos a entregar, como siempre, un pequeño cheque que damos siempre a los pregoneros, y muchísimas gracias por acudir, por aceptar y de este gran pregón, que a mí pues me ha tocado. Muchas gracias. Vale, ahora me dijeron que voy a dar el chupinazo, ¿no? Vale. Bueno, pues eso, solo me queda desearos felices fiestas del Pote 2026, que lo paséis muy bien y que nos veamos todos el año que viene. Un beso, gracias.